Como todos los años, el Movimiento Sin Miedo quiere compartir unos minutos con ustedes, amigas y amigos de la prensa. Primero, para testimoniar nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a la labor que realizan ustedes durante todo el año. No siempre sentimos satisfacción respecto a lo que son las inquietudes de la prensa, pero siempre reconocemos el trabajo sacrificado y el trabajo, por qué no decirlo claramente, el trabajo profesional y el trabajo comprometido de todos y cada uno de ustedes con la información, con la libertad de información y con la democracia. Queremos en esta oportunidad, a nombre de nuestro movimiento, reiterarles, les decía, la felicitación por el año 2012 y los mejores augurios para el año 2013. En lo que hace a este año que está terminando, no podemos sino expresar que el año 2012 se está yendo con una enorme y dolorosa sombra sobre el conjunto del país. Esta enorme y dolorosa sombra tiene que ver con el macroescándalo de la extorsión y de la corrupción. Este 27 de noviembre se ha develado la existencia de esta tenebrosa red gubernamental, esta red del gobierno, integrada por abogados, por fiscales y por jueces pertenecientes al gobierno, y muchos de ellos militantes del MAS, que lo han llenado de vergüenza al país. País, nuestra querida patria, nuestra querida Bolivia, que todavía hoy día, al cabo de exactamente 30 días, sigue exigiendo una explicación para este macroescándalo. Y el Movimiento Sin Miedo tiene que entregarle a su comunidad los elementos que consideran necesarios para esa explicación. La primera explicación, la que tiene que ver con el conjunto del gobierno, la que tiene que ver con la conducción gubernamental, la que tiene que ver con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente García Linera, es de que esta red de corrupción y de extorsión tiene su origen más profundo en la línea autoritaria, persecutoria y represiva que el gobierno ha desplegado desde hace varios años. Línea persecutoria que ha subordinado a los jueces, que ha subordinado a los fiscales, que ha instrumentado a los abogados del gobierno para efectos de persecución política, para efectos de acusación, para efectos de encarcelamiento de los que disienten con el gobierno. Es el gobierno el que ha generado las redes de persecución, es el gobierno el que ha generado estas redes de fiscales y de abogados que han llevado adelante persecución política. Y por supuesto, esa línea autoritaria y persecutoria se ha vinculado ya en el plano operativo con la línea de corrupción que está generalizada en el gobierno. Y esto es lo que tenemos. Tenemos una red, una mafia de fiscales, de jueces y de abogados del gobierno que han estado llevando adelante la labor persecutoria, pero además que han estado exaccionando a ciudadanos de distintas categorías, de distintos niveles, con fines de enriquecimiento ilícito. Y entonces, que quede claro que este macroescándalo lo ha generado el gobierno en sus propias entrañas, en sus entrañas represivas, autoritarias y corruptas. Por ello, porque las redes están allí, gestadas desde el seno del gobierno, es que no hay investigación real. Por ello es que al cabo de 30 días no se están investigando a los ministros directamente responsables de las áreas pertinentes.
Por ello es que se están quedando absolutamente en los mandos medios. Y por ello es que este pasado 22 de diciembre, con motivo del acto interpelatorio que llevó adelante el Movimiento Sin Miedo, se ha producido, con motivo de los 2/3 del MAS, una macrovergüenza. La aprobación de parte de 2/3 del MAS de la conducta de los ministros no es sino el sinónimo más claro de encubrimiento y de impunidad. ¿Qué dijo Romero, el ministro Romero, el ministro de Gobierno, el 22 de diciembre? Que los responsables de los actos de extorsión y de corrupción eran funcionarios de 5ª categoría. Esto es lo que dijo el ministro Romero, que eran de 5ª categoría. Y sin embargo, 15 días antes, miren lo que decía Romero, que estábamos frente a una mafia que se había incrustado entre jueces y fiscales. 15 días antes había mafia, y el día de la interpelación, solamente un grupo de funcionarios de 5ª. 15 días antes el ministro Romero hablaba de mafias internacionales, o por lo menos así lo afirmaba su viceministro. Miren lo que decía el señor Pérez. Gobierno vincula red de extorsión con mafia rusa. Y 15 días después no había mafia rusa, eran funcionarios de 5ª. ¿Por qué cambió de criterio Romero? ¿O qué es lo que dijo el ministro Quintana el 22 de diciembre? El ministro Quintana dijo que se presumía la inocencia de los mafiosos, que eran solamente presuntos delincuentes, que él presumía la inocencia, y en los últimos días, y ante el fiscal, ha dicho que no conocía ni siquiera a sus subalternos que se robaron el arroz. Pero además, contradiciendo al ministro Romero, dijo que eran funcionarios de 4ª. Bueno, ya fueron subiendo un poquito. De 5ª pasaron a 4ª. ¿Qué dijo doña Nardi Suxo? Que no sabía nada. Y después de unos días tuvo que decir que sabía algo. Que no conoció nunca a los mafiosos. Y a los pocos días tuvo que aceptar que los recomendó a esos mafiosos para que permanezcan en el Ministerio de Gobierno. Doña Nardi nos dijo que no tenía ninguna injerencia en el Ministerio Público, y hoy día sabemos que ella designaba a los fiscales, que ella era la jefa de los fiscales, y que el señor Uribe, el exfiscal, era una especie de títere de su ministerio. Pero algo que ninguno de los 3 ministros, ni ninguno de los personeros y portavoces del gobierno ha señalado o ha esclarecido, es la relación de estas redes mafiosas, de estas redes delincuenciales con las organizaciones políticas del MAS. Nadie ha esclarecido qué es la Organización de Abogados para el Cambio, la OAPEC. Nadie ha esclarecido qué función cumple en esa organización el señor Eusebio Gironda, asesor personal del presidente Evo Morales. ¿Qué rol cumple en esa organización el señor Héctor Arce, diputado nacional? Y sobre todo, ¿qué rol cumplen en esa organización masista de profesionales abogados, de jueces y de fiscales? El fiscal Achá y la señora Cori Balcázar, hoy día detenidos. El fiscal Achá y la doctora Cori Balcázar, esposos, hoy día en Palmasola por su directa implicación en la red de extorsión. Aquí está el señor Gironda con la señora Cori Balcázar. Estas son fotografías que hemos extraído de la página internet de la Organización de Abogados del MAS. Eusebio Gironda, presidente de esa organización, y Cori Balcázar, recaudadora de fondos de esa organización, según la propia información. Aquí está don Héctor Arce. No solamente está doña Cori Balcázar, a su lado está el
fiscal Achá. Ahí está flanqueado. Héctor Arce y los dos presuntos delincuentes, presuntos inocentes, diría el ministro Quintana. Y aquí lo tenemos al presidente de la Asamblea Legislativa, con doña Cori Balcázar. ¿Qué hacía don Álvaro García Linera con doña Cori Balcázar? ¿Qué hacía esta organización del MAS con directivos como doña Cori Balcázar a la cabeza de organizaciones masistas? Aquí está el organigrama. Ahí está a la cabeza don Eusebio Gironda. Está doña Cori Balcázar como responsable financiera, en otras palabras, recaudadora de estos señores. Tal vez por esto, tal vez por esta red de abogados, de fiscales y de jueces propiciada por el MAS, es que doña Amanda Dávila esta semana ha declarado que ya está la red desmantelada, que ya se ha terminado la investigación. Parece que ahora doña Amanda Dávila es la jefa de los fiscales, porque nos ha dado la gran noticia a principios de semana que ya está desbaratada la red y que por tanto habrá que concluir con la investigación. Pero lo más interesante, esto es lo que nos ha dicho ayer el represor de Chaparina. Esto es lo que ha dicho ayer Sacha Llorenti ante el Ministerio Público. Ya no son mafiosos, ya no son ni siquiera presuntos delincuentes, son funcionarios competentes, son abogados responsables. Estas son las palabras textuales del señor Sacha Llorenti. O sea, como balance a fin de año, después de 30 días, según el gobierno, todo lo que ha pasado no es sino una acción de grupos de quinta, de funcionarios de quinta, de presuntos inocentes, de abogados responsables y competentes, que seguramente se han avivado con motivo de los juicios que de muy buena fe estaban impulsando los ministros a nombre del gobierno. Esto es casi un homenaje a los inocentes. Mañana es Día de Inocentes, pero el país no puede quedarse con esta inocentada gubernamental. Esta es la inocentada del MAS, pero no podemos quedarnos en ello porque esta inocentada, este macro escándalo, esta macro vergüenza ensombrece al país. Y por ello, el año 2013 debe ser el año en el que continúe la investigación. Lo vamos a hacer. El Movimiento Sin Miedo va a continuar con la investigación. Con o sin los fiscales, con los mecanismos que nos franquea la Constitución y la ley. Y vamos a demostrar que acá los verdaderos responsables no son precisamente estos abogados competentes, estos funcionarios de quinta, estos personeros que han orquestado toda la maquinaria judicial del MAS. Estos son los elementos que estamos todavía procesando. Vamos a acceder más temprano que tarde a las declaraciones que están en manos de los fiscales en Santa Cruz. Están llegando documentos a nuestras manos de personas particulares que han sido extorsionadas y que nos están señalando que podrían estar dispuestos a testificar. Vamos a procesar, vamos a ordenar toda esta documentación y seguramente vamos a llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para el pleno esclarecimiento de este caso. Bueno, miren, el señor Álvaro García Linera es uno de los principales encubridores de la masacre de Chaparina. Hoy día lo reiteramos, porque como decía la colega periodista,
Fue el primero, Álvaro García Linera, en señalar que él sabía quién había dado la orden. Y resulta que ahora ya no lo sabe. Lo reiteramos porque el caso de Chaparina, la masacre de Chaparina, la consulta falsa, la consulta fraudulenta, la consulta inconstitucional, es el otro hecho tenebroso que ha ensombrecido el país por su carácter antidemocrático, autoritario, antiindígena y contrario a todas las libertades constitucionales. Este año se han no solamente consolidado, sino que se han profundizado las 5 fracturas que han vaciado definitivamente de contenidos este proceso en el que alguna vez confió la mayoría del país. La fractura política con el autoritarismo, la fractura económica con el gasolinazo y la mala gestión gubernamental, la fractura ética con la corrupción, la fractura institucional con la subordinación de los poderes, especialmente el judicial, a los mandos del gobierno, y la fractura indígena con la masacre de Chaparina y con la vergüenza de la consulta póstuma e inconstitucional. El Movimiento Sin Miedo, con motivo de su encuentro nacional de noviembre, le ha pedido explicaciones a Evo Morales y al gobierno sobre los 54.000 millones de dólares, reitero, 54.000 millones de dólares que este gobierno ha dispuesto en estos 6 años. ¿Dónde están esos 54.000 millones de dólares? ¿Dónde está la industrialización? Hoy día están hablando de industrialización en medio de los negociados, en medio de la corrupción de las plantas separadoras de líquido. ¿Dónde está ese dinero en términos de educación? Solamente tenemos un 3% en salud en el presupuesto, un 6% en educación, que está en los bonos. 1,5% es lo que los bonos significan para el presupuesto general. ¿Dónde están los 54.000 millones de dólares? Este gobierno le ha estafado al país 54.000 millones de dólares. Porque en estos años hemos crecido 4,5%, igual que en los años de los gobiernos neoliberales. Y sin embargo, tenemos un gasto corriente que se ha triplicado, una burocracia estatal que se ha quintuplicado y, por supuesto, esa enorme cantidad de dinero que el país viene perdiendo por los negocios y por los negociados. Ojalá la situación del país, ojalá la situación del gobierno cambiara con el cambio de ministros. El Movimiento Sin Miedo sostiene que lo que hay que cambiar es al gobierno. Tenemos que cambiar de gobierno. Y por ello, el año 2013 vamos a hacer un sostenido esfuerzo democrático para la construcción de una nueva opción política, de una nueva alternativa para el país, que le devuelva la esperanza a la gente, que le devuelva la ética a la función pública, y que en base a ello, con el mayor consenso ciudadano, el año 2014, con motivo de las justas electorales, cambiemos a este gobierno. La solución que el país requiere es un otro gobierno, y en eso vamos a trabajar el 2013 y ojalá podamos concretarlo el año 2014. Con toda la comunidad periodista, con toda la gente de buena fe, con toda la gente patriota, con la gente que confió hace 6 años que íbamos a iniciar el año 2006 un proceso de verdadera transformación, con todos los hombres y mujeres que siguen creyendo en Bolivia, a quienes hoy día, a fin de año, les decimos que no pierdan la esperanza, que Bolivia tiene esperanza, que Bolivia tiene fuerza, que Bolivia tiene ética, que Bolivia aguanta la extorsión, que Bolivia va a vencer a la corrupción y va a vencer al autoritarismo. Miren, aquí hay una presunta delincuente, no está con un empresario privado, está con el segundo hombre de la política nacional, está con el segundo mandatario. Esta presunta delincuente, en las palabras de Quintana, está nada menos que con el presidente de la Asamblea Legislativa,
el sumum del poder político, distinguido periodista.